A was snapping with a smile so wide. B was bopping on a roller skate slide. C did the twist with a candy cane. D duck walked in a daisy chain. E did the splits. What a show off. F grabbed the mic and started to do what G. Dando el salto, sigue girando por Europa y no paramos, ¿eh? Nos encontramos en Chester, Inglaterra. Una pequeña ciudad muy cerquita de Liverpool que es sumamente pintoresca y ahora le vamos a ir mostrando. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. Yo soy Sol Y yo soy Mati. y nos encontramos viajando ya hace unos meses a través de Europa. En este video les vamos a mostrar la ciudad de Chester. Acompáñennos. Estamos caminando por las calles del centro de la ciudad. Podemos ver construcciones súper antiguas, algo que no habíamos visto en otros lados. No hay edificios, todas las construcciones en esta parte tienen una estructura de madera, pero hay algo que nos llamó mucho más la atención y que parece que hoy es un día importante, un día particular acá. La gente está vestida como si saliera de un casamiento. No sé, es como que son todos príncipes y princesas y están vestidas las mujeres con sombreros, con vestidos, todos los hombres con traje. Y esto se debe a una carrera de caballos súper importante que se da en esta ciudad justo en esta fecha. Y evidentemente es algo sumamente típico, importante, y no solamente al nivel local, sino que a nivel país también. Es una de las carreras más importantes de todo Reino Unido. Y la ciudad está explotada de gente y, como les decíamos, todos vestidos de punta en blanco. Otro level, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en Inglaterra? Sí. Y una chica estaba aprovechando las circunstancias de que hay mucha gente. Estaba cantando, les vamos a dejar ahora unas imágenes. Estaba cantando ópera para juntar plata para la universidad. Una genia. America's the hero, can't you see? Spreading freedom and democracy. Chester forma parte de Inglaterra, pero limita con Gales. Estamos súper cerquita de Gales y Gales es un país que conforma también el Reino Unido. Sí, Gales es famoso por su equipo de rugby. Al estar tan cerca de Gales, todo lo que es cartelería e información en los trenes y demás está tanto en inglés como en galés. Los pasillos de la Catedral de Chester fueron parte de una abadía benedictina fundada en el siglo XI. Estos espacios servían como lugares de meditación y encuentro para los monjes, con sus arcos góticos y techos altos que han resistido casi 1000 años. Como si fueran poco los pasillos que parecen sacados de una película, al final de este recorrido silencioso se abre la nave principal de la Catedral de Chester. Columnas que enmarcan una bóveda de más de 20 metros y vitrales que inundan el espacio con luz filtrada, proyectando colores sobre la piedra antigua. La acústica de este lugar es impecable, diseñada para que cada nota del órgano, con más de 4000 tubos, y cada canto coral se escuche con claridad sin necesidad de amplificación. Durante siglos, este lugar ha sido el corazón espiritual de la ciudad, ofreciendo un lugar para la oración y la reflexión. Estos pasillos me recuerdan mucho a los pasillos de Hogwarts en Harry Potter. Todo el techo así abovedado, las luces que entran a través de los vitrales, recuerda muchísimo. Forma parte también de viajar, conocer las realidades de otros lugares. Y la verdad estoy muy sorprendida. Entramos a esta catedral, pensamos que iba a ser como todas, pero no lo es. Realmente no se asemeja nada a una iglesia, solo por la forma que tiene. ¿Por qué, amor? ¿Qué tiene esta iglesia? ¿Qué nos encontramos? Contales a la gente. Tiene un montón de... Tiene una cafetería que venden bebidas de todo tipo. Tiene un jardín donde hay animalitos que son de las películas, de cuentos de... Ese animal, no sé dónde es, pero lo he visto en una película, ¿no? Bueno, ahí le mostramos. Y nada que ver, acaban de poner música. Heavy metal.
O sea, si alguien viene a orar, no podría con esa música. Yo me empecé a sentir con un nudo en la panza porque odio ese tipo de música. Y sí, se entona totalmente con el lugar, que debería ser un lugar más de paz. Muy raro toda esta catedral. Venden un Monopoly de la catedral de Chester. Tranqui. Y un osito monje. Estamos buscando un Tesco para comer. Un Tesco sería la cadena más popular de supermercados de acá de Reino Unido, que te venden de todo básicamente. Vamos a comprar algo y nos vamos a sentar como el día está hermoso, está soleado, no hace frío, te sentás en un banquito y espectacular. Espectacular. Y encontramos un Tesco Express. Hicimos ya las compras para el almuerzo. Les mostramos, obviamente. Cuéntanos, Osito, ¿qué hay para almorzar? Ya está almorzando. Hummus con zanahoria y hummus con pancito. Sanguchito ¿De qué es tu sándwich? de chicken salad, un tuyo es de Una mezcla. Y un juguito de naranja. Gastamos 11 libras en todo esto. Cuando uno piensa en Inglaterra, obviamente no piensa en Chester, piensa en Manchester, Liverpool, Londres, pero la verdad que nos encanta haber coincidido con este lugar porque tiene mucho carácter, muy auténtico es. Conserva su arquitectura medieval. Este era uno de los centros comerciales más importantes de la época y entonces está rodeado de tiendas de ropa, tiendas de todo tipo de zapatos. Acá venía la gente como a comprar sus tapados de cuero, todas cosas caras. Se dice como que lo que conocemos como shopping comenzó acá. Estamos llegando al famoso reloj de Chester. Se dice que es el segundo reloj más fotografiado de toda Inglaterra, obviamente después del Big Ben de Londres. Está acá justo en el medio de la calle y se puede subir también a la muralla. Así que vamos como saliendo de la parte amurallada de la ciudad. De frente al reloj, a mano derecha, están las escaleras para subir a las murallas. Y hay un aroma a pescado frito. ¡Oh! Fuertísimo. Mamma mía. Ya estamos sobre las murallas al lado del reloj. El nombre es el Eastgate Clock. Se encuentra justo en la puerta de entrada a la parte amurallada de la ciudad. La muralla data de la época romana, es mucho más antigua que el reloj. El reloj fue inaugurado para conmemorar los 60 años de reinado de la reina Victoria en el año 1897. Esta ciudad en su momento fue una fortaleza romana, así que imagínense hasta dónde llegaron los romanos con su imperio, sus conquistas. Esta ciudad está espectacular para grabar una película. Miren qué linda, cómo conserva la estructura de la época medieval. Faltan los caballos. En el tiempo. Y se puede recorrer las murallas y uno puede caminarlas y recorrer toda la ciudad. Está siendo bien linda la caminata sobre la muralla. El día está hermoso. Guarda, no te vas a caer. Corre una brisa fresca, las vistas son hermosas. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Nada. Hace un ratito íbamos caminando por arriba de las murallas y ahora vamos por abajo. Arre. Sos muy linda. Qué lindo, nunca habíamos visto una ardilla tan cerca. Y tiene la nariz súper suavecita. Uy, las palomas qué grandes, parecen Qué pollos. emoción. Mira lo que son las palomas esas. Mira lo que es esa paloma. Gigante. Toma. A la gente no les sorprende porque deben estar re acostumbrados a ver. Y no es como una rata, ¿eh? Es mucho más bonita. Es nuestra primera experiencia viendo ardillas desde tan cerca, las pudimos tocar. Se acercaron tanto que las pudimos sentir. Su naricita se acercó a nuestra mano. Estamos re contentos. Y la gente que es de acá como que ya está súper acostumbrada, pero Sí, sí. había otros chicos igual también que estaban sorprendidos. Es una maravilla este parque. Se llama Parque Crosby, algo así. Y está cerca de la estación de trenes de Chester. Súper tranquilo, Hermoso. Tiene muchas flores. flores, árboles. Tiene tetitas, mirá. Mirá las tetitas, ¿las viste? ¡Ay, tiene bebitos! Por las dudas, no somos de darle comida a animales exóticos, animales No. de la fauna silvestre, porque Está mal. está mal. Les hace mal. Pero bueno, los engañamos como si fuera algo con comida para que se acerquen. Pero no les damos. Pero no les damos. Son muy bonitas.
Mira, Mati va a celebrar todas las ardillas. Decime vos, ¿cuándo ves ardillas en tu vida? Ya estamos llegando a la estación de trenes de Chester. Miren qué bonita que es. Y estamos muy contentos de haber conocido esta ciudad. Y si te gustó también este video y te dieron ganas de venir a Chester, dale me gusta, comenta, suscríbete. Nosotros seguimos recorriendo Inglaterra, nos quedan todavía un par de días por acá, así que no se pierdan los próximos videos que se vienen. Chao familia. ¡Chao amigos! Y hoy nos encontramos en Londres. Y este reloj no se llama el Big Ben. Ya de por sí me imagino que no huele muy bien. Es esta vuelta al mundo que mide más de 130 metros. Se usó como locación para Harry Potter. Y esta es una de las obras más famosas de él, Los Girasoles. Nos encontramos en Piccadilly Lights, Piccadilly Circus. Sorry.